Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Les cuento que estoy tan feliz. Bueno, el día de mañana, 24 de mayo, aquí en mi país, se celebra la Batalla de Pichincha. Es una fiesta cívica. Pero bueno, ese no es el motivo de mi felicidad, de verdad. El motivo más grande es porque es el cumpleaños de mi hijo mayor, cumple 26 años. Y pues yo me siento feliz porque Dios me permite estar cada año con ellos, verles crecer, verles cómo Dios permite cada día que yo disfrute de ellos, de verlos culminar sus sueños, en fin. Y no fue tan fácil tampoco. Yo tenía en esa época 18 años cumplidos, era primeriza y bueno, pues estaba con temor, obviamente. Temprano recuerdo que mi abuelita con mi mami me llevaron al hospital, pero el doctor me dijo que iba a tardar en dilatarme porque era primeriza. Pero qué tal que a las 12 de la noche, ya del 23 para amanecer 24, se reventó la fuente y nos puso mi chiquillo en apuros. Alcanzó mi mami a ponerme un pantalón. Estaba yo afuera esperándole, sentada en una gradita de la casa de mi vecina, mientras ella se va con mi hermanito pequeño a ver, bueno, que ahora ya no es pequeño, ¿no? Tenía en ese entonces 5 añitos. Y se fueron a buscar un taxi, pero no lo encontraban. Así que, de milagro, Dios permitió que mi mami en una casa vea un taxi ahí, le despertó al taxista, le despertó a medio mundo y lo trajo a la casa. Cuando llegó, mi hijo ya estaba nacido, estaba colgado en el pantalón, pero dándole gracias realmente a Dios, no le pasó nada. Solo estuvo en una incubadora 2 días para calentarle y regular, o sea, que le regulen el frío que le había pasado. Y ahora ya 26 años, mi primer amor, que ahora ya vive con su amor. Sí, gracias por escucharme esta emoción que siento. Yo creo que muchas madres se identifican conmigo. Les quiero enseñar ahora un lindo punto que es el punto peruano. Es un punto muy facilito, así que no perdamos el tiempo y manos al tejido. La muestra que les voy a tejer, le voy a hacer con esta lana que es lana cristal. Es una lana gruesita y un poco brillosa. Es la misma lana con la que está hecha la bufanda y el gorro de la foto, ¿sí? Sino que esta es fucsia y obviamente la de la foto es color lila. Es preferible que este tipo de puntada la hagan con lana gruesita para que les quede mejor, ¿sí? Y también voy a tejerle con un crochet número 5. Vamos a tejer 30 cadenas. Siempre van a ser múltiplos de 5. De preferencia. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28, 29 y 30. Tengo 30 cadenitas y voy a aumentarle una más para empezar mi trabajo. ¿Sí? Hago una cadenita más y me voy a la de al lado y tejo medio punto. Luego ahí mismo hago una lazada y jalo una cadena larga donde quepan mis 2 dedos. Voy al siguiente espacio, saco una cadena pequeñita y luego ahí mismo una cadena larga. Sí, tiene que ser del mismo tamaño del anterior. Voy a la siguiente cadenita pequeña y luego una larga. Siguiente cadena pequeña y de ahí una larga. ¿Sí ven cómo está quedando? Vamos al siguiente espacio
cadena pequeña y una larga. Vamos a tejer 30 cadenitas largas, ¿sí? Para poder hacer este lindo y novedoso punto. Algunas personas al punto peruano lo hacen poniendo una peinilla o un cartón grueso, ¿sí? Para sacar las lazadas. La verdad, yo más me acomodo así. Lo que sí deben tener en cuenta es que todos estén del mismo tamaño, ¿sí? Yo pongo mis 2 dedos como referencia. Ahora, como ya están muchos, voy a sacar el crochet y les voy a dejar ahí en espera. No se van a zafar, amigas, no hay ningún problema. Me voy a la siguiente cadenita, hago lazada, saco cadena pequeñita y luego una larga. Así. Y me voy a ir todas las 30 cadenas haciendo la misma puntada. Tienen que haber aquí 30 cadenas largas. Vamos a tomar 5 lazadas y deben ver que estén rectitas, ¿sí? Que estén ahí parejitas, todas bien, no torcidas. 4 y 5. Voy a pasar mi dedo porque vamos a tejerle así, un poco torcidito. Ahora, viendo que estén todas, que no se haya quedado ninguna suelta, vamos a hacer el primer medio punto, que ese no lo vamos a contar, y luego 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y miren cómo queda nuestro primer punto. Bien bonito. Ahora vamos al siguiente. 5 lazadas. Siempre vamos a tomar 5. 2, 3, 4 y 5. Obviamente, como tejimos 30, entonces va a ser múltiplos de 5. Ahora, asimismo, le damos una torcidita y empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Es facilito y es muy bonito. La bufanda queda calientita y además es un punto muy elegante. Ustedes le pueden utilizar también de pronto en chales. Como ven en mi foto, yo me hice un juego de un gorrito con bufanda. Vamos a seguir. Entonces aquí vamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Tiene que estar bien rectito en la parte de acá abajo, ¿sí? Que no esté dado la vuelta y vamos. Le tuerzo un poquito y tejo medios puntos. La misma cantidad de lazadas va en medios puntos. Solo aquí el primero no cuenta. Entonces estamos 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer el siguiente. Están 2, 3, 4 y 5. Le torcemos un poquito y ahí va nuestro medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí ven cómo queda bien bonito?
Entonces terminemos estos que nos faltan para indicarles cómo subir otra vez y hacer otro grupito de punto peruano. Miren cómo está, qué bonito. Tengo 6 puntos peruanos, ¿sí? Ahora, la segunda vuelta y las demás van a ser iguales, amigas, ¿sí? Siempre deben tener en cuenta es en el momento que jalamos el hilo que nos quede del mismo tamaño. Vamos entonces al siguiente espacio, hacemos medio punto y saco mi cadena, así, larguita, con la medida de mis dedos. Voy al siguiente espacio, hago la cadenita pequeña y saco la cadena larga. Cadenita pequeña y cadenita larga. Es todo el trabajo. Cadena pequeña, cadena larga, cadena pequeña y larga. Vamos. Ahí están 4 y 5. Tienen que ir tejiendo sobre cada espacio sus cadenitas largas, pero eso sí, amigas, siempre tiene que quedarles 30 para que los puntos salgan completos, ¿sí? 30 cadenitas pequeñas con cadena larga para que su diseño quede completo. Terminemos entonces esta vuelta para que vean cómo va subiendo nuestro trabajo y cómo va quedando. Ya está mi segundo grupo de cadenitas largas. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Voy a dar vuelta a mi tejido y comenzamos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas largas. Voy a virarles un poquito. Cierro un medio punto, ese no cuenta, es el primero. Y a partir de eso, 5 medios puntos. 2, 3, 4 y 5. Voy al segundo punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas largas, ¿sí? Voy a torcerles un poquito, así, y vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Doy vuelta, les tuerzo un poquito apenas y vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y si ven ustedes cómo va quedando bonito, terminemos la vuelta, amigas. Miren, amigas, cómo está quedando. Este es el segundo motivo, ¿sí?, de mi punto peruano. Ahora, para que ustedes tengan una bufanda como la que está en la foto, tienen que ir tejiendo todos los puntos peruanos que ustedes deseen hasta que logren un largo que a ustedes les guste. En un próximo video yo les voy a compartir cómo hice el gorro y voy a tener ya tejida una bufanda con un lindo color de lana. Es una lana matizada, así que la bufanda me va a quedar hermosa.
Si ustedes van a tejer este punto con un hilo más delgado, obviamente van a utilizar un crochet más delgado también, ¿sí? Es cuestión ya de gustos, amigas. Entonces, les dejo de tarea hacer la bufanda, que en la próxima hacemos el gorro y ponemos los flecos. Bien, amigas. ¿Verdad que es demasiado fácil este punto? Es cuestión de que ustedes se pongan las pilas y lo ensayen. Yo les dejo de tarea que hagan la bufanda, ¿sí? En el próximo video haremos el gorro y le pegaremos los flequillos, que es más fácil todavía. Yo ocupé aquí 2 madejas, ¿sí? Si ustedes ocupan ovillo es igual, o sea, debe tener 200 gramos, 100 cada ovillo, ¿sí? Y 100 para el gorro, ¿sí? Para tejerlo. Yo tengo ahí un par de lanas muy bonitas con un matizado increíble. Escojan ustedes una lana también que sea bien bonita para hacer este trabajo. Si les ha gustado mi video cortito, denle dedito arriba, porque eso ya saben que a mí me motiva mucho, al igual que los comentarios hermosos que me dejan. Como les dije yo, algún rato voy a sentarme y voy a empezar a contestar todos sus mensajes, así sea atrasaditos, pero a todos, ¿sí? Gracias por eso, amigas. Gracias por tejer conmigo. No se olviden de suscribirse también, activando la campanita para que YouTube les indique mi nuevo video. Síganme en redes sociales también, amigas, para que vean otras cositas que a veces yo publico a diario, para que vean ideas y todo eso y me conozcan un poco más. Estoy en Instagram, en Facebook, en Pinterest. Entonces sigan, amigas, para que estemos siempre conectadas con los tejidos, con lo que nos gusta hacer. Y bueno, pues Dios mediante, nos vemos el sábado de manualidades. No les canso más y voy a descansar porque me espera un rico pastel. Y bueno, no a mí, sino a mi hijo. Nos vemos. Bye.